Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy con un informe especial para la gente de Berisso Digital Radio. Tenemos acá sobre la mesa material de la Oficina Virtual de Bromatología de Berisso. Nada menos. Interesante. Y vamos a meternos con algo muy nuestro, ¿viste? Especialmente acá en el Gran Buenos Aires, el AMBA, la fiebre tifoidea y esos riesgos. Digamos un poco escondidos en la comida callejera que, bueno, reconozcámoslo, nos encanta. Totalmente. La misión hoy es desgranar un poco qué es esta enfermedad, cómo se conecta con nuestros hábitos de comer al paso, esto según los datos oficiales que tenemos, ¿no? Claro. Y ver qué precauciones mínimas podríamos considerar. ¿Viste? Un poco más allá de cerrar los ojos y, bueno, confiar. Cruzar los dedos antes del primer bocado, digamos. Algo así. Mira, arranquemos por lo básico. La fiebre tifoidea. Es una infección causada por una bacteria, la Salmonella typhi. Afecta sobre todo al sistema digestivo. ¿Y cómo nos llega? A ver. Por agua o alimentos contaminados con materia fecal humana. Y acá un dato clave, esta bacteria solo vive y se transmite entre humanos. O sea, no viene de animales, es un asunto nuestro. Exacto, bien nuestro. Un problema de humanos para humanos, como decís vos. Pero mencionaste algo antes, de portadores crónicos. ¿Cómo es eso? Suena medio preocupante. Ahí está uno de los nundos del problema, sí. Hay personas que, aún sin tener síntomas, eliminan la bacteria por años. ¿Años? Sí, en sus heces o a veces en la orina. Son los portadores crónicos y sin saberlo pueden seguir diseminándola, ¿viste? Los síntomas clásicos cuando aparecen son fiebre alta, sostenida, estamos hablando de más de 39 grados. Falta de apetito también. Y a veces unas manchitas medio rosadas en la piel, pero no siempre. Entendido. Y claro, escuchando esto, es casi inevitable que la cabeza se vaya a esas escenas tan típicas del AMBA, ¿no? A nuestra querida comida al paso. Totalmente. ¿Cómo se conecta todo esto con ese chori de la Costanera o la empanada de Constitución? Bueno, el informe de bromatología pone la lupa justo ahí. Pensemos en esas empanadas o choripanes, ponele, en Constitución o en Once, que parecen desafiar las leyes de la termodinámica, manteniéndose tibios por horas, ¿viste? El clásico. O los sándwiches de milanesa con esa mayonesa casera que uno mira de reojo. Huevos crudos sin frío, mamita querida. Tal cual. O los panchos con verduras, supuestamente lavadas con agua de origen, incierto. Ni hablar de los jugos con hielo de dudosa procedencia, un clásico del Tren Roca. Sí. Pizzas recalentadas que nunca llegan a quemar de verdad. Facturas en retiro expuestas al polvo, a las moscas. Y esas salsas, el chimichurri, la criolla, abiertas ahí quién sabe cuánto tiempo. Exacto. Y detrás de esos ejemplos que todos reconocemos, el informe identifica factores de riesgo muy concretos. Por ejemplo, el saneamiento deficiente que todavía existe en algunas zonas del conurbano. Zonas como La Matanza, Varela. Por ejemplo, el uso de agua no potable para lavar utensilios, verduras o para hacer hielo. La manipulación de alimentos sin la higiene adecuada. Y acá un dato preocupante del informe, ojo. Indica que cerca del 40% de los vendedores ambulantes relevados no tenía capacitación en manipulación segura de alimentos. 40%, es muchísimo, che. Es un número fuerte, sí. Y sumale a eso la contaminación cruzada, ¿viste? Entre alimentos crudos y cocidos. El mal manejo de las temperaturas, comida que no se cocina lo suficiente o no se mantiene bien caliente o bien fría. Claro. Y hasta la presencia de moscas cerca de áreas con acumulación de basura, como puede pasar cerca de grandes centros de disposición de residuos como el SEAMSE. Lo interesante y preocupante que sugiere este informe no es solo la falta de higiene que uno puede ver, sino esta combinación casi invisible, ¿no? La bacteria específica, que es solo humana, gente que la porta sin saberlo, y las condiciones de informalidad y a veces la falta de infraestructura básica en parte de nuestra área metropolitana. O sea, no es solo el puesto en sí, es todo el contexto. Exactamente. Y que no quede en teoría, hay brotes recientes que lo confirman. El informe alude a casos sospechosos ligados a empanadas en La Matanza, intoxicaciones por sándwiches en Lanús, situaciones vinculadas a jugos en Merlo, incluso con el chimichurri de un choripán en Avellaneda, ¿viste? No. Las cifras oficiales de 2023 hablan de 87 casos confirmados de tifoidea en la provincia de Buenos Aires. Y se estima que alrededor del 60%, ojo, 60% de las enfermedades transmitidas por alimentos en el GBA podrían estar ligadas al consumo de comida informal. El riesgo, digamos, existe posta. Bien, el panorama es
Es claro, sí. Ahora, frente a esto, ¿qué podemos hacer como consumidores? ¿Alguna recomendación práctica que surja del informe? Sí, hay varias cosas. Primero, intentar elegir comida que veamos que se cocina en el momento y que esté bien caliente, que se vea el vapor, ¿viste? Que queme un poco. Eso. Segundo, ser cautos con las mayonesas caseras y esas salsas que están a temperatura ambiente por horas. Mejor evitarlas si hay duda. Observar un poco también ayuda, ¿no? Digo, si la persona que atiende usa guantes o pinzas limpias, o si agarra la plata y después la comida con la misma mano. Eso se ve. Tal cual. Eso es clave. También preferir bebidas cerradas de fábrica y, desconfiar del hielo si no sabemos de dónde viene. Con las verduras crudas, si se puede elegir algo cocido, mejor. Y la medida universal, claro. Lavarse bien las manos con agua y jabón siempre que sea posible. Antes de comer, después del baño. Lo básico. Lo básico pero fundamental. Y en casa, obvio, lavar bien frutas y verduras con agua segura. Perfecto. Y si aún con precauciones, aparecen síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, diarrea después de haber comido en la calle. Consulta médica inmediata. Al toque. Y fundamental, no automedicarse. Nada de tomar cualquier antibiótico. Exacto, porque podría complicar las cosas o dificultar el diagnóstico correcto después. Al médico. Entonces, para ir cerrando, la comida callejera es parte de nuestra identidad urbana, la disfrutamos, es así. Pero estos datos oficiales, de la Oficina de Bromatología de Berisso, nos recuerdan que hay riesgos concretos. La fiebre tifoidea, por ejemplo, está circulando en el AMBA. Estar informados y ser un poco más observadores al elegir, parece clave, ¿no? Exacto. La idea no es sembrar pánico ni mucho menos, sino generar conciencia. Son pequeñas decisiones, pequeños gestos que pueden marcar una diferencia en la salud propia y también en la de la comunidad. Totalmente. Y nos deja picando una pregunta, ¿no? Para seguir pensando. ¿Cuánta de la responsabilidad recae únicamente en nosotros, los consumidores, o en el vendedor individual, cuando sabemos que existen factores estructurales de fondo, como el acceso universal a agua potable segura, o controles bromatológicos realmente efectivos y sostenidos, que, siguen siendo un desafío enorme en muchas zonas de nuestra gran área metropolitana? Una pregunta que da para largo, sí. Para seguir reflexionando, sin duda.